Elvin Díaz, quien es abogado penalista y también es miembro del Instituto Comparado en Ciencias Penales, nos acompaña esta mañana para tratar de entender qué es lo que sucede y cuál es el impacto de la filtración de este video. Muchísimas gracias, Elvin. Bienvenido esta mañana. Gracias, Carmen. Buenos días. Un gusto. Bueno, pues muchas hipótesis han estado circulando desde ayer, pero en primera instancia quiero saber algo que me llamó mucho la atención. ¿Por qué en el caso de ECO la primera audiencia tiene lugar de una manera pública y por qué en el caso de Monzón se elige una audiencia privada? Veamos, la ley contra la delincuencia organizada, que es creada desde el 2006, contempla este tipo de situaciones, ¿verdad? Por la naturaleza de una estructura criminal y lo que sale a la luz, digamos, con las declaraciones de tanto de ECO como del mismo Juan Carlos Monzón, evidencian una estructura bastante organizada que bajo el mando, digamos, del Estado, pues pudieron operar de las formas en que se está conociendo recientemente. Entonces, en ese sentido, la ley mantiene un margen, digamos, de cómo poder llevar a cabo este tipo de declaraciones y contempla las dos formas. Las hemos visto, digamos, recientemente fue conocido cómo se trabajó judicialmente, por decirlo de alguna forma, la declaración de ECO. Por ahí tal vez el Ministerio Público no estaba seguro en aquel entonces de si ECO iba a dar información viable que pudiera contribuir a la sustantiva realmente para el caso. Y sí se dio, y bajo ese esquema, digamos, el abogado defensor, hay que decirlo muy atinadamente, ya fue que pidió, digamos, el inicio de poderlo trabajar como un colaborador eficaz. Eso es claro que se tiene que marcar conforme lo que establece la ley contra la delincuencia organizada, que tiene que existir un acuerdo, se tiene que negociar en buena medida un poco también qué beneficios va a obtener la información viable, si contribuye a la investigación y sobre todo si ayuda para desarticular, digamos, la organización criminal. En este caso fue así. En el caso de Monzón también puede operar de esa manera, ¿verdad? Aquí también... De hecho, es la manera en que debería operar, desde mi punto de vista, una investigación penal. No debería arrojarse a partir de las órdenes de captura por primeros indicios y después trabajarse el colaborador eficaz, sino más bien la investigación del Ministerio Público la lleva bastante recabada, con documentos, con otros testimonios, porque sí existen, y al momento en que se presenta a esta persona que está vinculada en otro caso, puede también servir como colaborador eficaz derivado de que él jugaba un papel importante en esta estructura. Estamos hablando de que la estructura tenía distintos tipos de actividades, ¿verdad? Una cosa es lo que sucedió en la línea y otra cosa es lo que sucedió en TCQ, a base de sobornos, a base de hechos de corrupción. ¿Pero qué criterio en concreto pudo haber sido el que determinó elegir una audiencia privada? Y en el caso de ECO, una audiencia pública. Yo creo que en el caso pueden ser dos criterios, me parece, y es lo que estaba diciendo. El tema de la investigación, cómo la montó, digamos, el Ministerio Público. En este caso habría que ver qué otros indicios o qué otros elementos de investigación existen, además de la declaración de Monzón, y también un poco la seguridad, ¿verdad?, en cuanto al tema de esta persona de brindar su declaración. Hay que recordar que es el mismo abogado defensor el que... Podríamos pensar, Elvin, tratando de sacar hipótesis, que posiblemente el caso de TCQ involucre a más personas y actores tal vez mucho más estratégicos y de peso que el mismo caso La Línea. Podríamos especular, pero de hecho también, eso podría ser una hipótesis, claro, pero también se confirma con la información que surgió de los audios que se filtraron ayer, ¿verdad? Que fueron conocidos en medios de comunicación, donde sí arroja varios datos creíbles, sobre todo de la estructura, y otros nombres, ¿verdad? De personas que no están vinculadas hasta este momento, ¿verdad? Claro. Y donde nosotros no nos podemos adelantar cuál va a ser la decisión que toma el Ministerio Público y si sí. La gran pregunta era, ¿quién y con qué intención? Para poder determinar eso, desde tu experiencia, ¿quiénes son las personas que participan en este tipo de audiencias privadas? En esta audiencia siempre está el juez, evidentemente, ¿verdad? De hecho, en el audio se puede escuchar que Juan Carlos Monzón se dirige al señor juez, debe estar su abogado defensor. Esas audiencias se deben llevar con su abogado defensor. La ley contra la delincuencia organizada mantiene, digamos, de garantizar esos derechos, digamos, que todo imputado debe gozar en el proceso penal. Y el Ministerio Público, el fiscal que tiene la investigación, está directamente ahí involucrado también para que la audiencia se lleve conforme los parámetros que establece la ley contra la delincuencia organizada. ¿Se permiten ese tipo de audiencias tan sensibles que las personas entren con un teléfono celular, por ejemplo, no son revisadas de manera que lleven algún tipo de dispositivo que pueda justamente propiciar
situaciones como la filtración de estos audios? Yo te diría que no fue tanto que haya sido grabado en un celular y que por eso se haya filtrado por parte de uno de ellos. Yo creo que hay que tomar en cuenta que esta información siempre tiene que estar documentada. Y desde hace muchos años el sistema judicial, sus audiencias las documenta de forma oral, como son orales, las documenta en su soporte informático. Son grabadas. Prácticamente los sujetos procesales accedemos, los que hemos litigado en temas penales, sabemos de que para acceder a los actos judiciales lo hacemos, llevamos nuestro USB o nos dan un disco para nosotros tener los audios de las audiencias. Claro. Esta fue una audiencia. Entonces, por esas razones que se conoció y debe, aquí vamos a también otra hipótesis, teniendo en cuenta que esto se tiene que presentar a los demás sujetos procesales, que estamos hablando, los demás imputados, que sus abogados deben de conocer los alcances de la declaración de ECO, ¿verdad? Perdón, en este caso Juan Carlos Monzón, y también ellos tienen acceso a esa información a partir de que se hace público el caso. Me imagino algún acuerdo de confidencialidad con las partes, porque entiendo que los juzgados pueden filmar o pueden grabar, más bien, bueno, en algunos casos también se filman las audiencias, por ejemplo, en los juzgados laborales, y le dan a cada parte su CD para que pueda tener allí, pues, la historia o ir teniendo el historial de sus casos. Pero acá se graba esta audiencia y pasa lo mismo, se le entrega a la parte defensora y también a las otras personas que participaron, tanto video como posiblemente el audio. Claro. Con lo cual tendríamos que pensar que, no sé, la confianza que nosotros hemos tenido en este momento en las autoridades de justicia nos llevaría a negar la posibilidad de que pudo haber sido el juez o que pudieron haber sido los fiscales mismos quienes hubieran filtrado una información que en determinado momento podría afectar los resultados del caso. Claro. Con lo cual los ojos se tornan hacia la defensa. Miren, yo la verdad que no voy a criticar a los colegas defensores. Me parece que cada quien tiene la estrategia de defensa conforme a los intereses del imputado, ¿verdad? Y sobre todo de resolver su situación jurídica. Me parece que sería también poco cuidadoso afirmar de que alguna de las autoridades involucradas en esa audiencia lo haya filtrado. Sin embargo, todos los sujetos procesales tienen esa responsabilidad. Están involucrados y saben muy bien el hecho de las consecuencias que puede derivar en esto. Lo que sí me parece, y hay que decirlo mucho, esto es un criterio muy personal que se ha visto, es que tampoco es bueno litigar en prensa este tipo de situaciones. Me parece que una cosa es la capacidad informativa de los medios de comunicación, que nosotros como ciudadanía vamos entendiendo el proceso penal, cómo se está llevando a cabo, pero otra cosa es que es el hecho de filtrarlo, ¿verdad? Sea por una estrategia de defensa o sea una estrategia de los otros sujetos procesales involucrados. Me parece que hay que ser muy cuidadoso, no voy a criticar esa situación directamente en si pudo, o voy a especular en si pudo haber sido un abogado defensor o si fue un fiscal, creo que no corresponde, pero quien lo haya hecho tiene que tomar en cuenta de que las consecuencias pueden ser negativas. Y en el caso de las autoridades... ¿Cómo cuáles, por ejemplo? En el caso de lo que afirmé anteriormente, ¿verdad? En el sentido de que hay personas, y sobre todo lo digo ya desde la posición del Ministerio Público, donde tuve la oportunidad también de estar en el momento, de saber de que arroja la declaración de Monzón nombres y otro tipo de actividades a las que se dedicaba la estructura criminal y que no habían sido mencionadas por la CICIG ni por el Ministerio Público durante la conferencia, y que esas ni en la primera audiencia. Tengan la capacidad de poder borrar evidencia, como ya sucedió en el caso de la línea, ¿verdad? Que está documentado. Que ni siquiera sabían que podían estar ligadas a esta situación en algún momento, que podrían huir incluso del país, alterar información. Ese tipo de especulaciones, ¿verdad? Que el caso de la línea lo arrojó de que, y está documentado, que se ha dicho contra poder, recientemente lo publicó el abogado que cierta evidencia la borró, por decirlo de alguna forma, el hecho de que existe un fugado en el caso de la línea, ¿verdad? Que es Luis Mendizábal también. O sea, este tipo de situaciones hay que tomarlas en cuenta. Puede suceder en los demás casos, por eso es grave, el grave de que se esté filtrando ese tipo de Incluso también lo mencionaba el fiscal Juan Francisco Sandoval en términos de la seguridad de los mismos procesados. Claro. Y de las personas que lógicamente aún están pendientes de ser, pues no sé, investigadas o incluso perseguidas por la justicia. En términos de los beneficios, como tú mencionabas, profundicemos un poquito más en esto que mencionabas, que el caso pudiera ser o la intención fuera litigado en los medios como una estrategia para beneficiar, en este caso, a la defensa. ¿Podrías darnos un poquito de más detalle para entenderlo mejor? Pensaría yo en que un poco el hecho de hacer este tipo de estrategia de filtrar audios obedecería a que la defensa pueda pensando que fue la defensa. No sabemos si fueron ellos, ¿verdad? O esperemos que... Pensemos en esa hipótesis de momento. Me parecería que en el sentido de tal vez minimizar
la declaración de Juan Carlos Monzón. Reducirla o encontrarle algún tipo de efecto que arroje hechos que no puedan ser comprobables, que la información que está divulgando se exceda en buena medida de la capacidad de investigación del Ministerio Público. O sembrar la duda en torno a las autoridades de justicia. Totalmente, porque con dudas prácticamente no tendríamos elementos para lograr sentencias condenatorias. Especulando durante todo lo que pueda suceder en el proceso penal, nos estamos adelantándonos. Yo creería que es muy perjudicial tanto para ambas partes, sea defensa, sea parte acusadora. Me parece que lo que sucedió es perjudicial. Entiendo la labor que dijo el fiscal de que ellos tienen garantía de la seguridad de los sujetos procesales, pero creo que eso puede perjudicar. Este hecho en sí mismo es sujeto de ser investigado, Elvin. Sí, debería. Debe por ser el mismo investigado. Ministerio Público. Sí, por supuesto. A mi juicio sí. Habría que analizar qué tipo penal incurre esta conducta, de saber quién pudo haberlo filtrado. Pensando también si fue un funcionario público, ¿verdad?, que pudo haber estado involucrado. Entonces ahí sí se puede incurrir en responsabilidades penales, sin duda alguna. Vamos a irnos ahora a redes sociales, Elvin, porque le hemos planteado a nuestros amigos televidentes qué opinan, quién consideran ellos que pudo haber filtrado este audio y con qué intención. Pietro, ¿nos cuentas qué es lo que se está diciendo en redes, por favor? Así es, Carmen, ahora es momento de conocer qué piensa nuestra audiencia al respecto de este tema y comenzamos con el comentario de Daniel que dice: el fin es preocupante. ¿Qué pasa si quieren callar a Monzón como auditor? Acuérdense que Pérez, cuando salieron las primeras noticias el año pasado, le echó todas las culpas a Monzón, como lo quiso hacer este año, con que él no fue el que firmó. Claro que él fue el que firmó, pero fue el que se quedó con la mejor tajada del pastel. La lealtad es de ambas vías. Si tu jefe te tira a la lona, solo aquí está su resultado. Continuamos con más comentarios. Tenemos el de Pavel que dice: todo es un show político. Otto Pérez Molina estando encerrado, tiene acceso a mucha información que no debería. Y esto solo nos demuestra cuán débil es el sistema judicial. O quizás quieren que el pueblo nuevamente vuelva a las calles a exigir justicia. Sea como sea, es indignante. Y todos los acusados deben pagar 30 millones de dólares que costaron vidas, malos servicios de salud y escuelas derrumbándose. Otto Pérez Molina y Valdetti apuñalaron al país. Ignacio, por su parte, nos comentó: es evidente la corrupción en todas las instituciones. El Ministerio Público también debe depurarse porque pone en peligro a los testigos. Anabel nos dijo: con el fin de desprestigiar a la CICIG y al sistema judicial, que la población se dé cuenta que tienen muchas fallas y que no pueden mantener el secreto en algo tan delicado. Igual lo ladrón ya no se lo quitan estos dos cínicos aves de rapiña. Y finalizamos con el comentario de Luis: para mí lo filtró la defensa de Otto Pérez Molina. Busca debilitar institucionalmente al Ministerio Público. Carmen, estos son hasta el momento los comentarios que nos llegaron. Hay bastante participación a raíz de los audios de Juan Carlos Monzón. Regresamos con ustedes. Muchas gracias, Pietro. Muy reflexivas y analíticas esas opiniones y esos comentarios. ¿Cuál ha sido el que más te ha llamado la atención, Elvin, y sobre el cual quisieras reaccionar? El hecho de querer decir que esto se filtró para debilitar el sistema judicial, ¿verdad? Esa me parece que por ahí también puede ir de mala fe, digamos, este tipo de situaciones, pero insisto, ¿verdad? No vamos a señalar quién pudo haberlo hecho, sino qué repercusiones puede tener. Y también tiende a confundir en buena medida la percepción ciudadana en cuanto, sobre todo porque es un proceso público y que los medios lo estaban documentando y publicitando correctamente. Este tipo de situaciones también dan tregua a pensar mal y eso no es correcto, digamos, es un mal mensaje del sistema ya con todas las personas que están involucradas. Tal vez demostrar en debilidad al sistema judicial en términos de que se diga, bueno, en realidad las autoridades judiciales no tienen el control absoluto sobre este caso y generar esa confusión que ya se ha mencionado. Pero uno podría suponer, después de analizar las declaraciones del fiscal Juan Carlos, ¿verdad?, que dijo de que prácticamente se mantenían siempre las condiciones de seguridad. Evidentemente yo confío directamente en el trabajo de FESI, CICIG y Ministerio Público en lo que están haciendo respecto a estos casos, que lo están abordando correctamente, pero hay que tener cuidado, ¿verdad? Este tipo de situaciones va a tener implicaciones que puedan ser nefastas para el mismo proceso. Para el proceso. Hay un hecho, y con esto cierro, Elvin, y es un hecho que no sé si está aislado o de alguna manera se puede conectar con lo que sucedió. Durante la audiencia de TCQ, el señor Otto Pérez Molina
reclamó al juez Gálvez de que hasta ese día se había levantado la reserva sobre el caso y se había permitido el acceso al expediente a los abogados defensores, siendo que días antes, pocos días antes, tanto la CICIG como el Ministerio Público habían realizado pues una senda conferencia de prensa en la cual habían dado su hipótesis del caso y que violaría el derecho de defensa. Algunos abogados dijeron que eso efectivamente era así, se había violado el derecho de defensa y que no sabían por qué. Se había primero tanto adelantado el Ministerio Público y la CICIG con dar esas declaraciones que no era el momento para haberlas hecho. Creo que sí. Yo no, a veces uno en el ámbito de la opinión pública se ve bastante mal defendiendo a estas personas que están involucradas en hechos de corrupción, pero creo yo que una de las garantías más importantes es el derecho de defensa que goza cualquier persona dentro de un proceso penal. Creo que tiene que tenerse bastante cuidado en esa situación. ¿Tú crees que en ese sentido sí tenía razón ese reclamo de Otto Pérez Molina? ¿Podría haberse No sé si violado el razón derecho de directamente en el sentido de lo que él afirmó, porque de hecho también su declaración ya fue una vez concluida la audiencia. Hay que tomarlo en cuenta cuando lo dice directamente y que también su abogado debió haberlo reclamado directamente al juez en ese momento. Él puede especular también y confundir, pero lo que yo sí que invito es que este tipo de actos judiciales que en casos importantes se deban de hacer siempre respetando las garantías constitucionales. Hay que mantenerlos así. Para eso están, porque cualquier persona puede estar sujeta a un proceso penal y lo que uno esperaría es que se resguarden estos derechos fundamentales, ¿verdad? Entonces, sí, desde el punto de vista jurídico uno puede hacer el análisis y pensar de que sí existió alguna vulneración. Pero esto se puede corregir, ni tampoco significa de que se haya violado todo el derecho de defensa para las siguientes etapas del proceso penal. Hay que tener más cuidado. Muy bien, te agradezco muchísimo, Elvin, por habernos ayudado a entender mejor este caso. A veces en temas judiciales o a veces en temas económicos no todos podemos hacer una buena lectura, no es nuestra profesión, no es nuestra especialidad, pero este tipo de entrevistas nos ayudan a hacer una interpretación. Esperamos haberle ayudado a usted también a hacer la propia. Le agradezco su atención y volvemos ahora a la mesa principal.